Buenas noches y bienvenidos a Entre Sesión y Sesión. Soy Asel y esto es Asel Medium Podcast. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de una gran medium. Esta gran medium se llama Paloma Navarrete. Vamos a adentrarnos en su vida, en su historia, en sus experiencias y su participación en la formación del grupo EPTA. Así que quedaros conmigo, vamos a adentrarnos en la vida de ella y creo que os va a gustar bastante, tanto para los que la conozcáis, sepáis quién es, tanto como para los que no. Así que quedaros, que empezamos. Hay personas que no buscan el misterio y hay otras, amigos, a las que el misterio parece haberlas elegido. Paloma Navarrete pertenecía a ese segundo grupo. No fue una mujer que simplemente investigara lo paranormal, fue alguien que vivió en la frontera, en ese lugar invisible donde lo racional se rompe, donde lo imposible se vuelve cotidiano y donde la muerte deja de ser el final. Porque si hay algo que define la vida de Paloma Navarrete, no era su faceta pública, ni sus libros, ni siquiera sus colaboraciones en televisión. Lo que realmente la define es que durante décadas caminó entre esos dos mundos y lo hizo con una naturalidad inquietante. Dicen que todo comienza antes de que uno pueda entenderlo. En el caso de Paloma, las experiencias no empezaron en la etapa adulta, ni en una búsqueda espiritual consciente. Empezaron, como para muchos medium, incluido este servidor, en la infancia. Desde muy joven ya manifestaba premoniciones y percepciones que no encajaban con la realidad ordinaria. Sensaciones, imágenes, intuiciones que se adelantaban a los hechos. Pero como ocurren con muchos mediums, nadie le enseñó qué hacer con eso. Y durante un tiempo simplemente convivió con ello, sin comprender, sin controlar, sin poder explicarlo. Pero hay momentos que marcan un antes y un después. Y para Paloma, ese momento tuvo lugar lejos de España, más concretamente en Guatemala. Allí no solo vivió, allí aprendió. Aprendió que la realidad no se limita a los 5 sentidos, amigos. Aprendió a que existen otras formas de percepción. Aprendió a lo que en Occidente llamamos paranormal, en otras culturas es simplemente conocimiento. Durante ese periodo se formó con tradiciones chamánicas y desarrolló prácticas como la psicometría, los viajes astrales y la visión a través de la bola de cristal. No era espectáculo, amigo, no era show, era entrenamiento, era disciplina, era entrar conscientemente en un territorio donde la mayoría entra sin querer. Porque sí, amigo, la bola de cristal, ese objeto tan mitificado, tan caricaturizado, tan malentendido. Paloma no era un accesorio, era una herramienta, una interfaz, un punto de enfoque, un punto simbólico que le permitía alterar su estado de conciencia y acceder a información que no provenía de este mundo físico. No veía imágenes mágicas como en las películas. Lo que ocurría era mucho más sutil y mucho más inquietante. La mente se silenciaba, la percepción se expandía y entonces algo aparecía. A veces eran escenas, a veces eran sensaciones y a veces, incluso, amigos, eran presencias. Y aquí es donde empieza lo realmente incómodo, porque cuando alguien trabaja con estos niveles, la línea entre lo interno y lo externo se difumina. Cuando volvió a Madrid, Paloma no se encerró en lo esotérico, hizo algo muy significativo. Decidió estudiar, se formó en psicología y profundizó en las disciplinas como la astrología, la numerología, la cábala, chicos, o la mitología. Es decir, intentó entender lo invisible desde lo racional. Ese equilibrio fue clave, porque no se convirtió en una medium desconectada ni en una científica escéptica. Se convirtió en algo mucho más raro, una investigadora de misterio con sensibilidad. Fundó en Madrid el primer gabinete de futurología
Y ahí empezó todo. Personas que buscaban respuestas, casos imposibles, situaciones sin explicación, desapariciones, contactos, presencia, y poco a poco su nombre empezó a sonar, porque lo que estaba por llegar la llevaría a un nivel completamente diferente. Porque en la vida de todo medium hay un momento en el que se deja de caminar solo, y en el caso de Paloma, ese momento llegó cuando conoció a una figura clave en el misterio en España que muchas personas conocerán su nombre. Este nombre era José María Pilón, el padre Pilón, jesuita, investigador y fundador de uno de los grupos más serios y desconocidos del país. El grupo ESTA no era un grupo mediático, no buscaban fama y no cobraban por sus intervenciones. Investigaban casos reales, ayudaban a personas y se enfrentaban a fenómenos que muchas veces ni siquiera podían explicar. Fue él quien incorporó a Paloma Navarrete como sensitiva del grupo y ahí empezó la verdadera historia. El grupo ESTA no era un grupo cualquiera, era un equipo multidisciplinar creado en 1987, donde se mezclaban perfiles técnicos, psicológicos y sensitivos. No se trata de creer o de no creer, se trataba de investigar, de medir, de analizar y también de percibir. Entre sus miembros estaban figuras de la talla de Aldo Linares, Sol Blanco Soler o Piedad Cabero. Cada uno aportaba algo distinto, pero Paloma tenía un papel esencial, porque ella escuchaba lo que otros medios no podían escuchar. Y entonces llegaron los casos que forman parte de la historia del misterio en España, como la investigación en las Caras de Belmez, el Palacio de Linares o el Museo Reina Sofía. Lugares donde no solo había fenómenos, había historias, energías residuales, presencias inteligentes y en algunos casos algo más. Paloma no iba allí a cazar fantasmas, iba a entender, a mediar, a ayudar, porque para ella muchas de esas experiencias no eran amenazas, eran personas que no habían cruzado. Y aquí aparece un concepto clave en su vida, la frontera. Ese lugar intermedio donde, según ella, quedan atrapadas algunas conciencias, ni aquí ni allí. Y según su relato en libro y experiencia, su trabajo no era solo investigar, era ayudar a que esas entidades pudieran ir al otro lado. Esto no era espectáculo, era algo mucho más profundo y también mucho más perturbador. Ahora, querido oyente, querido amigo, querida amiga, detente un segundo, porque esto no solo va de Paloma, va de ti. ¿Qué pasaría si la realidad no fuera solo lo que ves? ¿Qué pasaría si hubiera niveles que no percibes pero existen? ¿O qué pasaría si algunas historias de esas casas encantadas no fueran simplemente historias? Paloma Navarrete no pedía que creyera, solo decía algo mucho más incómodo, que no sabemos tanto como creemos. Porque una cosa es hablar de capacidades y otra muy distinta es enfrentarse a lo que esas capacidades atraen. El grupo ESTA no investigaba lugares por curiosidad, investigaba cuando alguien ya no podía más. Cuando en una casa algo se movía sin explicación, cuando una familia dejaba de dormir, cuando el misterio dejaba de ser sugestión y se convertía en rutina. Aquí, amigos, es donde el grupo ESTA se diferenciaba de casi todos. No llegaba con una ouija ni con espectáculos, llegaban con método. Primero, análisis del entorno, después, entrevistas psicológicas, tercero, meditación física del espacio. Y solo entonces entraba Paloma, no como protagonista, sino como instrumento, porque algo importante que casi nunca se dice es esto: Paloma no decía lo que veía, le ocurría. Uno de los casos más conocidos y más malinterpretados fue el caso de el Palacio de Linares, hoy convertido en la Casa de América, pero durante muchos años fue mucho más que un edificio histórico. La leyenda hablaba de una niña, una hija secreta, un crimen oculto,
Pero lo interesante no es la historia. Lo interesante, amigos, es lo que ocurrió cuando esta entró. Durante las investigaciones se registraron psicofonías, sonidos, respuestas, pero lo que más impactó no quedó grabado. Paloma describió sensaciones muy concretas, presencias que no estaban perdidas, sino conscientes, inteligentes, y esto cambiaba todo, porque una cosa es energía residual y otra algo que interactúa. Aquí tenemos que detenernos, amigos, porque este es un fenómeno que ha sido ridiculizado muchas veces. Pero el grupo ETA lo trataba con extremo rigor. Las psicofonías no son voces de fantasmas en el sentido simple. Son registros de sonidos que aparecen sin fuente física aparente. En algunos casos, responden preguntas, usan nombres o anticipan información. Y eso rompe el espectáculo clásico de la realidad. Paloma no necesitaba escucharla. Muchas veces ya sabía lo que iba a aparecer. Y eso generaba una tensión dentro del propio grupo ETA. ¿Era percepción o era sugestión? ¿Era información externa o era interpretación interna? Otro de los casos más emblemáticos que podíamos tratar, de los que ellos investigaban, fueron las curiosas caras de Belmez. Rostros que aparecían en el suelo, que cambiaban, que desaparecían. Décadas de investigación sin una conclusión definitiva. Cuando Paloma estuvo allí, no vio cara, sintió historia, sintió repetición, como si el lugar estuviera atrapado en un bucle. Y aquí aparece una de sus ideas más interesantes. No todo fenómeno era una entidad, algunos son memoria. Según Paloma Navarrete, ciertos eventos intensos dejan una huella, no solo en la mente, sino en el espacio, como si la realidad pudiera grabar lo ocurrido y reproducirlo una y otra vez. Eso explicaría en muchos casos apariciones repetitivas, sonidos idénticos en diferentes noches, figuras que no interactúan, pero entonces surge la pregunta, ¿y cuándo sí interactúan? Aquí es donde el trabajo de Paloma se vuelve mucho más delicado, amigos, porque en algunos casos sí había algo más, pero no era energía, no era recuerdo, era presencia, era conciencia. Y esas situaciones, su papel no era investigar, era mediar, interpretar, comprender qué estaba ocurriendo, por qué esa entidad no había cruzado y qué necesitaba. Este concepto es central. Paloma hablaba de un estado intermedio, en un lugar donde algunas conciencias permanecen, no por castigo ni por maldad, sino por apego, confusión, miedo o muchas veces por falta de conciencia de su propia muerte. Y aquí es donde su trabajo se vuelve casi espiritual. No se trataba de expulsar, se trataba de ayudar. Dentro del grupo ETA, una figura interesante fue la de Aldo Linares, porque representaba algo distinto. Mientras Paloma era percepción interna, Aldo Linares era observación externa. Era más analítico, más escéptico en algunos aspectos, y ese contraste era muy necesario, porque evitaba que el grupo se perdiera en la interpretación. Entre ambos se generaba una dinámica muy potente: sensibilidad, contraste y verificación. Y eso, amigos, le daba credibilidad a las investigaciones. Pero ahora viene la parte que casi nunca se dice. No todos los casos que investigaron se hicieron públicos. De hecho, muchos no se contaron nunca. ¿Por qué? Porque había situaciones demasiado delicadas. Familias afectadas, personas vulnerables o fenómenos que no podían explicarse sin generar más miedo. Y esto es importante entenderlo, amigos. El misterio real no siempre es divulgable.
porque hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué precio tiene percibir más que los demás? Paloma convivió con esto toda su vida, con sensaciones que no podía pagar, con información que no siempre quería recibir, con una sensibilidad que no se desconecta. Y eso, amigos, no es un don romántico, es una responsabilidad. Y así, amigos, caso tras caso, el grupo ESTA fue construyendo algo único, una forma de investigar el misterio sin caer en el espectáculo, una forma de enfrentarse a lo desconocido sin perder la humanidad. Y en el centro de todo, una mujer que no buscó este camino, pero que lo recorrió hasta el final. Hay una diferencia enorme entre hablar del misterio y convertirse en el puente del misterio. Paloma Navarrete no solo investigaba lugares, amigos, investigaba algo mucho más difícil, la continuidad de la conciencia después de la muerte. Antes de avanzar, hay que romper un mito. La mediunidad no es ver fantasmas como en una película, como nos vende Hollywood. No es tener visiones constantemente, no es vivir rodeado de espíritus. Según explicaba Paloma, la mediunidad era otra cosa, era un estado, un cambio de frecuencia de percepción, un ajuste interno donde la mente racional se silencia y otra forma de información aparece. No es imaginación, pero tampoco es algo físico, es intermedio. Paloma no invocaba, no necesitaba rituales constantes. Lo que hacía era entrar en un estado de apertura y en ese estado podían ocurrir varias cosas. Sentía emociones que no eran suyas, percibía pensamientos ajenos, recibía imágenes fragmentadas y en algunos casos presencia directa. No era siempre claro, no siempre era agradable y lo más importante, no siempre podía controlarlo completamente. Aquí entramos en un terreno delicado, amigos, porque este es el punto donde la mayoría duda, pero Paloma era muy clara. No todo contacto es real y esto lo quería dejar muy claro porque esto era clave para ella. Ella misma diferenciaba entre proyección psicológica, lectura emocional del consultante y contacto auténtico. El contacto auténtico, chicos, lo describía como algo distintivo, información que ella no podía conocer, detalles verificables y una sensación energética muy concreta. No era una voz externa, era una impresión consciente, como si alguien pensara dentro de ti sin ser tú. Y aquí es donde empieza la experiencia y donde se vuelve más intensa. Porque cuando el contacto se producía, no solo era información, era emoción. Paloma podía sentir el dolor de una despedida, el dolor de un amor no expresado, la angustia de alguien que no entiende que ha fallecido. Y eso le afectaba, porque no era una observadora fría, era un canal. Y aquí viene una de sus ideas más profundas. La muerte no es un final inmediato. No todo el mundo cruza igual. Algunas conciencias no se dan cuenta de que han fallecido, permanecen cerca de lo conocido o simplemente no saben cómo avanzar. Esto conecta directamente con el concepto de la frontera, ese lugar intermedio, ni vida ni trascendencia completa. ¿Por qué algunos no cruzan? Pues según su experiencia había varios motivos. Apego emocional fuerte, ya sea a la familia, a la casa, a algunos objetos, un fallecimiento repentino o traumático, o creencias limitantes sobre la muerte y también muchas veces por miedo. Pero también había algo más sutil, la falta de conciencia. Aquí, chicos, es donde su trabajo se volvía casi acompañamiento espiritual, podríamos decir. No expulsaba entidades, intentaba comunicarse, comprender y en algunos casos guiar. Ayudar a esa conciencia a entender su situación, a aceptar, a soltar
Y esto es algo importante, no siempre lo conseguía. Aunque muchas no fueron públicas, se conocen patrones de sus sesiones. Personas que acudían buscando contacto con familiares fallecidos y salían con información imposible de conocer previamente. Detalles íntimos, frases concretas, recuerdos compartidos. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿De dónde sale esa información? Este es el gran debate, amigos, incluso dentro del propio entorno del misterio. ¿Es mediunidad o es una capacidad extrema del cerebro humano? Paloma nunca impuso una respuesta absoluta a esta pregunta, pero sí dejaba algo claro. Hay experiencias que no encajan en el modelo psicológico tradicional, y cuando algo no encaja no significa que sea falso, significa que aún no lo entendemos. Otro punto clave que ya explicaba, que no todo es mediunidad. Existe una diferencia entre intuición, que sería una percepción rápida basada en una información interna, sensibilidad, que habla de lecturas emocionales y energéticas, o canalización, que es la recepción de información externa. Y esto es importante para no confundir experiencias, porque muchas personas creen tener contacto cuando en realidad están interpretando. Y aquí viene la parte que casi nunca se cuenta. Ser medium, amigos, también me incluyo en esto, ser medium desgasta mentalmente, emocionalmente y energéticamente. Paloma hablaba de la necesidad de protegerse, de cerrar, de no quedarse abierta constantemente, porque cuando no lo hace, todo entra. Porque trabajar con personas en duelo no es un juego, amigo, no es espectáculo, no es entretenimiento, es una responsabilidad enorme. Una palabra mal dicha puede marcar a alguien para siempre. Y, como todos los medium, Paloma era muy consciente de eso. Ahora quiero que te detengas otra vez, quiero que os detengáis vosotros, oyentes, quiero que os detengáis otra vez, porque esto ya no es teoría. Si la conciencia continúa, si hay niveles intermedios, si el contacto es posible, entonces la vida cambia completamente de significado, y la muerte también. Paloma Navarrete no pretendía convencer, no pretendía crear creyentes, solo compartía lo que vivía, lo que experimentaba, lo que no podía ignorar, y durante toda su vida mantuvo la misma postura, amigos. El misterio no está afuera, está en la naturaleza misma de la conciencia. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque dejas de buscar respuestas en lugares externos y empiezas a observar lo que ocurre dentro de ti, tus pensamientos, tus emociones, tus percepciones más sutiles. Y aquí es donde empieza el verdadero viaje, amigos, porque lo invisible no está separado de ti, nunca lo ha estado, solo que hemos aprendido a ignorarlo, a racionalizarlo, a silenciarlo. Pero hay momentos en los que algo se abre, un instante de silencio, una sensación que no sabes explicar, una certeza que aparece sin lógica, y en ese momento, si no huyes, si no lo tapas, si no lo conviertes en ruido, puedes empezar a recordar. Recordar que no eres solo lo que ves en el espejo, recordar que no eres solo tu historia, recordar que hay algo más profundo, más antiguo o más consciente. Y eso no necesita prueba, eso, amigos, se reconoce. Porque lo invisible no es algo lejano, es lo más cercano que tienes. Y sin embargo es lo que más ignoramos, porque te enseñaron a dudar de lo que sientes y a creer solo en lo que puedes ver. Pero llega un momento, amigos, en el que eso ya no basta. Un momento en el que algo dentro de ti empieza a despertar. Y entonces ya no puedes mirar hacia otro lado, ya no puedes hacer como si no pasara nada, porque lo sientes. Y cuando lo sientes, empiezas a recordar. Recordar que no eres solo un cuerpo, no eres solo una historia, no eres lo que te han contado que eres. Eres algo más, algo que observa, algo que percibe, algo que permanece,
Y eso no nace contigo y no muere contigo. Y quizá, solo quizá, era lo que Paloma intentaba demostrar. No con palabras, no con teoría, sino con su experiencia. ¿Qué es el verdadero misterio? No lo que busca, no está en lo que buscamos, amigos, sino en lo que somos. El misterio no está fuera, está en la naturaleza misma de tu conciencia. Y el problema es que llevas toda la vida mirando hacia el lugar equivocado, buscando respuestas fuera, cuando todo está ocurriendo dentro de ti. Porque lo invisible no es algo lejano, es lo más cercano que tenemos, pero también lo que más ignoramos. Y cuando dejamos de ignorarlo, todo cambia. Ahora volvemos a cerrar los ojos un instante, amigos. No para imaginar, sino para sentir. Para entrar en otro lugar, un lugar que no necesita pruebas, pero que reconoce la verdad. De repente empiezas a percibir la sutileza de cada momento. Cada pensamiento deja de ser solo ruido y se convierte en mensaje. Cada emoción no es solo sensación, es guía. Te das cuenta de que incluso los silencios hablan, que incluso lo que nunca ocurrió tiene significado, que todo lo que creías separado estaba en realidad conectado. Y ahí, chicos, es donde Paloma Navarrete quería llevarnos, a ese lugar donde la conciencia se expande más allá de los límites del cuerpo, más allá del tiempo, más allá de la vida y más allá de la muerte. Porque cada experiencia que vivió, cada caso que documentó, cada encuentro con el grupo ETA no solo era investigación, era una invitación a sentir lo invisible, a reconocer lo que siempre estuvo presente, tu propia energía, tu propia percepción o tu propia verdad. Empiezas a ver los fenómenos, las presencias, los lugares cargados de historia. No son extraños ni peligrosos, son reflejos de lo que hay dentro de ti. Y mientras más consciente te vuelvas, más claros se vuelven esos reflejos. Cada caso, como el Palacio de Linares, las caras de Belme, que hablamos antes, cada experiencia compartida con Aldo Linares y los demás miembros del grupo ETA, no eran misterios que resolver, eran espejos. Espejos que mostraban lo que no querías ver y lo que estabas destinado a descubrir. Y ahora lo ves. El misterio nunca estuvo afuera, nunca estuvo en esos lugares, ni en los objetos, ni siquiera en las voces. Estaba dentro de ti, en tu percepción, en tu conciencia despierta. Y cuando comprendes esto, ya no temes lo que no entiendes, ya no dudas de lo que sientes, ya no buscas respuestas fuera, porque sabes que lo que importa está dentro. Y ahí es cuando, amigos, es cuando ocurre la transformación. El mundo cambia, te cambia tu mirada, cambia tu percepción del mundo. La realidad ya no es un espacio fijo, sino un flujo de energía que percibes con todos tus sentidos, con todos tus niveles de conciencia, en definitiva con todo tu ser. Y en ese flujo, Paloma sigue viva, no en cuerpo, sino en energía, en enseñanza, en ejemplo, en la certeza de que lo imposible no es vacío, sino vida. Y tú, que has llegado hasta aquí, también eres parte de esa continuidad, porque el misterio no termina nunca, no con un cierre, no con un final, es un proceso, es un despertar constante, amigos. Y quizá, solo quizá, lo que Paloma nos mostró, lo que el grupo ETA nos enseñó, es que la verdadera investigación de lo paranormal no está fuera, sino dentro de nuestra conciencia, de nuestras emociones, de nuestra capacidad de percibir lo que siempre estuvo presente, pero que por tanto tiempo hemos ignorado. Y ahora, cuando escuchas esto, sabes que puedes elegir seguir ignorando o despertar. Y si eliges despertar, entonces todo cambia. Espero, chicos, que hayáis disfrutado con este podcast sobre Paloma Navarrete. Paloma Navarrete, amigos, para mí fue una medium muy importante. Fue una medium que ayudó mucho
El grupo en definitiva, ayudó mucho, sigue ayudando mucho. Aldo Linares es también grandioso, digamos que ha ocupado ese lugar, ese vacío que dejó ella, y la verdad que grupos como el grupo son muy necesarios. Es admirable cómo se juntaron este grupo con habilidades distintas cada uno para ofrecer ayuda, y encima altruistamente ofrecer ayuda y atender a familias, ayudar en casos que había familias preocupadas, con miedo, que no se sentían tranquilos en su propia casa. Y y cómo ellos la ayudaban, cómo ayudaban a trascender a esas almas que estaban arraigadas a este plano. En definitiva, cómo se preocupaban tanto con la gente, se implicaban tanto en los casos, discerniendo muy bien de lo que era real a lo que simplemente era emocional o simplemente era una proyección nuestra. Amigos, os voy a dejar aquí. En el siguiente episodio vamos a hablar del Padre Pío. La verdad que fue un santo muy importante, el más cercano a nuestros tiempos, prácticamente, a nuestros tiempos. Y creo que va a ser otro episodio de podcast muy bonito, muy bonito. Como siempre, un placer de estar aquí. Muchísimas gracias por haber estado escuchando. Muchísimas gracias por haber estado escuchando, por haberos unido a este nuevo capítulo de Entre Sesión y Sesión. Y nos vemos, amigos, el viernes que viene con el Padre Pío. Un abrazo de luz y un beso.